Muchas gracias, Arturo, por la gentil presentación. En primer lugar, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como ya lo refirió Arturo, mi nombre es César Ojeda Quirós. Para mí es un enorme gusto estar compartiendo con ustedes este espacio, ya que tengo un profundo cariño por Gaceta Gubernamental, toda vez que es un espacio académico que me brindó la oportunidad hace ya varios años de poder tratar en este tipo de eventos temas de derecho laboral público, que son aquellos a los que me dedico, y también me ha permitido tener un acercamiento con distintas personas, con distintos colegas, con distintos miembros de la administración pública, personas interesadas en estos temas que no necesariamente forman parte de la administración pública, y todo ello me ha permitido, pues, eh, poder enriquecer algunos aspectos en materia académica, y también me ha permitido poder tener otras reflexiones sobre cómo es que se interpreta el derecho en lo que respecta a el derecho laboral público. Entonces, como ya se había señalado, en este curso de gestión de las relaciones laborales post pandemia, en esta sesión número 5, ya que las 4 primeras estuvieron a cargo de mi colega y amigo el doctor Luis Verdejo, abordaremos lo referente a el ejercicio de la potestad disciplinaria. Entonces, ¿por qué la relevancia de este tema? Sin duda alguna, porque el ejercicio de la potestad disciplinaria, en el peor de los escenarios, cuando se sanciona a alguien con la destitución, esto trae como consecuencia la pérdida del empleo y, por añadidura, como es lógico, la no percepción de la remuneración. El empleo y la remuneración son dos derechos fundamentales, dos derechos humanos reconocidos en la Constitución política, y diría yo son los pilares de toda relación laboral, puesto que, digamos, nadie trabaja, o la regla es que nadie trabaje con el deseo de amor al arte, como se dice comúnmente, sino que las personas trabajan porque tienen necesidades que cubrir. Las personas trabajan porque con la remuneración satisfacen sus propias necesidades y las de su familia. Si bien es cierto, el trabajo tiene un componente axiológico que está vinculado al hecho de dignificarse con él, no es menos cierto que el trabajo también tiene un componente práctico, un componente material, el cual está vinculado o relacionado con el hecho de la satisfacción de las necesidades. Entonces, teniendo como punto de partida esa premisa, cuando nosotros hablemos del ejercicio de la potestad disciplinaria, nos enfocaremos en aquella potestad que tiene la administración pública para sancionar al trabajador, principalmente. Y entendemos también que dicha sanción puede tener un impacto en el empleo y en la remuneración. Entonces, a lo largo de esta sesión, que culmina a las 9 de la noche y en la cual tendremos un brevísimo espacio de unos 10 minutos de receso, me voy a permitir desarrollar de una manera concreta y a la vez práctica cuáles son los aspectos que, a mi modo de ver, tienen, digamos, mayor relevancia cuando hablamos sobre el ejercicio de la potestad disciplinaria. Acá tienen ustedes en pantalla un escritor muy conocido, Aldous Huxley. Él tiene un libro que se llama Un Mundo Feliz. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es que hay una suerte de vaso comunicante entre el mundo feliz de Huxley y el ejercicio de la potestad disciplinaria? Pues vean ustedes, en esta cita se señala lo siguiente: y he aquí, dijo el director sentenciosamente, el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que hay obligación de hacer. Amar lo que hay obligación de hacer. Tal es el fin de todo acondicionamiento.
hacer que cada uno ame el destino social, de que no podrá librarse. Aunque no lo pareciera, al menos desde una perspectiva superficial, la razón de ser de esta cita en esta sesión tiene que ver con el hecho de poder comprender que la imposición de sanciones a los servidores públicos no es un acto automático, no es una mera obligación, sino que detrás de la decisión de sancionar a un servidor público debe haber todo un engranaje que así lo determine. Dicho de otra manera, no se debe sancionar por sancionar, sino que la imposición de una sanción obedece al ejercicio de otros derechos, siendo uno de estos el derecho al debido proceso. Un derecho continente porque dentro de él hay una serie de derechos que también son necesarios y de indispensable goce, como el derecho a la defensa, el derecho a la motivación de las decisiones administrativas, el derecho al acceso al expediente, entre otros. Entonces, hay gente que cree que se debe sancionar a un servidor público porque es su obligación. No, la obligación no solo es sancionar, la obligación es que el desarrollo de todo el procedimiento administrativo disciplinario permita que el órgano sancionador tenga convicción. ¿La convicción de qué? La convicción de que la sanción a imponer es la correcta. La convicción de que la sanción a imponer forma parte de toda una estructura argumentativa y valorativa que permite concluir la necesidad de imponer una sanción. Por tal razón es que desde mi punto de vista, y es algo que lo sostengo y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, el secretario técnico debe ser el profesional en la administración pública o uno de los profesionales en la administración pública que más conozca del derecho. ¿Por qué razón? Debe saber derecho administrativo, sin duda alguna. Cómo funciona la administración pública, cómo funciona la entidad, la naturaleza de las normas, cómo es que éstas armonizan, si hay incompatibilidades o no, eficacia, validez del acto administrativo, función administrativa, procedimiento administrativo. Debe saber de derecho laboral, cuáles son los derechos que le corresponde a cada servidor, derecho a la percepción de una remuneración, obligación de rendición de cuentas, debe saber de derecho constitucional, por supuesto, porque muchos de los principios regulados en el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General se fundan o tienen una base constitucional. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, que en el derecho administrativo sancionador se le llama presunción de licitud. Y como si esto no fuera mucho ya, derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, tenemos también la normativa sectorial. Todo esto, y no es una utopía, sino todo esto debe ser conocido por el secretario técnico. Si es que no partimos de ello, entonces caemos en el error de comprender o creer que comprendemos la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo disciplinario. Insisto, y si se quiere, esta es una suerte de crítica a cómo está diseñado o a cómo se ve en la práctica. No se debe sancionar por sancionar. Debe la sanción tener un debido fundamento y ese fundamento se va construyendo a lo largo del procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. Entonces, continuamos. Acá tenemos algunas preguntas. La primera, ¿qué es el poder de castigar? La segunda, ¿cuáles son las facultades del empleador? Y la tercera, si es lo mismo, potestad disciplinaria y potestad sancionadora.
Cuando hablamos de un castigo, hablamos de un reproche, hablamos de una acción que es la consecuencia de un acto reprochable para el derecho. Por esa razón es que cuando alguien comete un delito, su castigo puede ser la pena privativa de libertad. Por ejemplo, si nosotros damos lectura al artículo 106 del Código Penal, se describe la figura del homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Hay un supuesto de hecho, el que mata a otro, hay una consecuencia jurídica, la pena privativa de libertad. Esto es desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, si una persona conduce en estado de ebriedad y lo interviene la policía, la sanción, la consecuencia, es la cancelación de su licencia de conducir. Entonces, ¿cómo es que esto se logra? ¿Por qué razón? ¿En qué consiste el poder de castigar o a razón de qué es necesario el poder de castigar? En el caso de, supongamos, Lino Ramos. Supongamos que Lino Ramos un día despierta y dice, ¿por qué el Estado me exige el cumplimiento de determinadas conductas? Si en realidad no cumple con su rol. Se critica el sistema de justicia, se critica el sistema educativo, se critica el sistema de transportes. Entonces se pregunta, ¿por qué yo debo cumplir con esto? Y vean ustedes, la concepción primigenia del poder de castigar del Estado viene de algo muy sencillo, por no decir bastante lógico, y es el hecho de que las personas ceden parte de su libertad y la concentran en un ente. Ese ente es el que llamamos Estado, y este Estado personificado es lo que llamamos administración pública. Es decir, la administración pública es el Estado que funciona como persona jurídica. Entonces, cuando nos preguntamos qué es el poder de castigar, decimos que es ese atributo del Estado en virtud del cual se procura tutelar o cautelar que las normas se cumplan. Y si éstas no se cumplen, la consecuencia será la imposición de un castigo. Pero no nos detengamos solo en esta afirmación, sino vayamos más allá. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional de Colombia al respecto? Pues veamos. Nos señala lo siguiente. El poder de castigar es la potestad del Estado que se manifiesta en una serie de atribuciones, facultades o competencias que se radican en cada una de las ramas del poder y que se materializan en la existencia de distintas funciones, que constituyen el instrumento para el cumplimiento de los cometidos estatales. Quiero resaltar dos ideas de esta cita. La primera es que el poder de castigar es un conjunto de atribuciones, un conjunto de atributos. Y esta idea va de la mano con otra, en virtud de la cual el poder de castigar es el medio para obtener un fin. ¿Y cuál es este fin? El cumplimiento de las normas jurídicas. Entonces, es muy sencillo de entender. El poder de castigar nace porque tiene el propósito de dar cumplimiento a las normas que el propio Estado dicta. Veámoslo desde otra perspectiva. ¿Tendría acaso algún sentido que se emitan normas y que no hayan consecuencias? Sin duda alguna no, porque prácticamente serían declaraciones que no tendrían consecuencias y que, por lo tanto, caería en una suerte de incumplimiento constante. Entonces, el enfoque o la forma de poder entender el poder de castigar es como un medio para lograr el fin. ¿El fin de qué? El fin del cumplimiento de las normas.
Entonces, acá tenemos ya dos formas a través de las cuales se manifiesta el poder de castigar, o conocido como el jus puniendi. Una de esas formas es el derecho penal y la otra de esas formas es el derecho administrativo sancionador. Tenemos el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Si ustedes en el transcurso de la sesión tienen alguna duda, por favor, con toda confianza, levanten su mano. No crean que yo me voy a incomodar por la pregunta en el desarrollo de la sesión. Todo lo contrario. Entonces, empecemos. El derecho penal es una disciplina del derecho, lógicamente, que tiene por propósito castigar, sancionar aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos muy valiosos para nuestra sociedad. Pero la particularidad del derecho penal es que tiene un carácter residual, es decir, una de las bases del derecho penal es lo que se llama principio de subsidiariedad o principio de intervención mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal interviene solo cuando han fracasado otros mecanismos de control. Pero esta forma de fracaso, entre comillas, no se entiende como excluyente. Es decir, no es que el derecho penal interviene cuando otras disciplinas no intervienen, sino el derecho penal interviene cuando ya se han agotado otros mecanismos de control disuasivos, como la familia, como el colegio, etc. Entonces, si una persona comete un delito, entendiendo que este delito tiene componentes como son acción, tipicidad, culpabilidad y antijuricidad, cuando comete un delito es cuando interviene. Cuando hay la comisión de un delito, interviene el derecho penal. El derecho administrativo sancionador busca castigar, reprochar conductas que lesionan otro tipo de bienes jurídicos, pero que ello no implica el carácter excluyente de ambos. Me explico. Si una persona conduce en estado de ebriedad y la sanción que le imponen es la cancelación de su licencia de conducir, esto no quiere decir en lo absoluto que no pueda ser sancionado en el ámbito penal. ¿Por qué no? Porque los bienes jurídicos lesionados son diferentes. No hay afectación del principio del non bis in idem, entre paréntesis, no dos veces por lo mismo. ¿Por qué razón? Porque existe un principio que se llama el principio de autonomía de responsabilidades, que veremos en un momento cuando abordemos algunos aspectos de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, yendo en esa misma línea, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son dos formas en las cuales se manifiesta el poder de castigar. No son formas excluyentes, sino, si se quiere, son dos formas diferentes en las cuales el Estado se manifiesta en relación con la gravedad del hecho cometido. ¿Cuáles son las facultades del empleador? Esto es todavía más sencillo que lo anterior. Veamos. En una relación de trabajo, o lo que se llama un contrato de trabajo, es contrato, el prefijo con alude a un conjunto. Trato es un acuerdo. Un contrato es un acuerdo conjunto. Este acuerdo conjunto siempre es entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La entidad empleadora, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Energía y Minas, Provías descentralizado, Provías nacional, Senares, entre otros. Esta es una de las partes, la entidad empleadora. De otro lado,
tenemos a la parte trabajadora. ¿Quién es la parte trabajadora? Pues la parte trabajadora siempre, ojo con ello, siempre es una persona natural. Insisto, en un contrato de trabajo, en una relación laboral, siempre intervienen dos partes. La parte empleadora, que siempre es una persona jurídica, la entidad empleadora, y la parte trabajadora, que siempre es una persona natural. Entonces, teniendo en cuenta que la relación laboral involucra a ambas partes, nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos que caracterizan esta relación laboral o el contrato de trabajo? Para aterrizar en lo que corresponde a la imposición de sanciones en materia laboral. Pues bien, el primer elemento del contrato de trabajo es la prestación personal. ¿Qué quiere decir? Que si contratan a Henry Rojas, si Henry Rojas gana un concurso público y suscribe el contrato de trabajo, indistintamente del régimen laboral al que pertenezca, resulta que Henry va a tener que responder por las funciones que en sus términos de referencia se señalan o que en su contrato de trabajo se especifica. ¿Por qué razón? Porque la prestación es personal. Y en el sector público esto se evidencia con mayor nitidez debido a que Henry ingresa a la administración pública a través de un concurso público. Y este concurso tiene bases y dentro de las bases está el perfil que debe cumplir Henry. Dicho de otra manera, si un día Henry amanece resfriado o simplemente no quiere ir a trabajar, él no le puede decir a su mejor amigo Jaime Gallo, no le puede decir, oye Jaime, llamarlo y decirle, anda a trabajar por mí. Ya el otro día nos arreglamos. Eso no ocurre en la administración pública. Tampoco ocurre en el sector privado, por si acaso. Pero no ocurre, ¿por qué razón? Porque la prestación es personal. Tampoco Henry puede decir, bueno, que vaya mi esposa porque ella también es abogada y ella también tiene experiencia. No, porque el contrato de trabajo está suscrito con Henry, no con el amigo y no con la esposa de Henry. Entonces a eso se llama prestación personal. Otro de los elementos es la remuneración. La remuneración es uno de los elementos del contrato de trabajo, el cual consiste en la contraprestación de carácter económico por el trabajo realizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si Jaime Gallo trabaja, la entidad para la que trabaja mensualmente le va a depositar su sueldo. Eso quiere decir, alguien trabaja y como consecuencia de ese trabajo depositan su sueldo, depositan su remuneración. Siendo esto así, la pregunta es,